Bien, ya hemos visto cómo funciona el flex. Vamos a ver cómo funciona el grid. El grid, a diferencia del flex, que nos permitía pues, colocar cosas en una dirección, en vertical o en horizontal, nos va a permitir esto en dos dimensiones, ¿vale? Y entonces, pues vamos a ver que nos permite colocar las cosas mejor en una página web. Igual que el Flex, también tenemos dos cosas, el Grid Container, que sería el contenedor grande donde tenemos que meter las cosas, y los Grid Items, que son los hijos, los que están directamente dentro del contenedor. ¿Vale? Pues lo dicho, las características principales del CSGrid, ¿qué son? Que es de dos dimensiones, a diferencia del Flexbox. Diseño basado en Sharsha, es decir, bueno, que está compuesto por celdas. Tendremos como una especie de tabla, ¿vale? Se pueden controlar fácilmente la altura, la anchura tanto de las filas como de las columnas, y esto también hace que sea más fácil, pues con unidades como el FR, el auto, y combinándolo con otras cosas, pues hacer lo que sea responsive. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a ver algunas de sus propiedades. Algunas de las propiedades que tiene son el Grid Template Columns, el Grid Template Rows y el Grid Template Area. Todas estas tres nos van a servir para poder colocar las columnas, las filas, y también vamos a ver que a las cosas, bueno, a las filas y a las columnas les podemos poner o darle, o incluso a una celda le podemos dar un nombre, ¿vale? El gap será la distancia que hay entre el espacio entre filas y columnas, ¿vale? Es decir, yo tendré celdas y hay un gap en el medio, ¿vale? Y luego, sobre todo el Justify Items y el Align Items, que nos permiten controlar la alineación de los elementos dentro de sus celdas, y también el Justify Content y el Align Content, que serán dentro de todo el contenedor de la grid. ¿Vale? Pues bueno, vamos a ver ahora un ejemplo para explicar pues estas propiedades de aquí. Por ejemplo, ¿veis? Aquí tengo este HTML, que lo que tenemos aquí es un div, que este va a ser nuestro contenedor, que tiene dentro estos 8 divs, ¿vale? ¿Sí? Y ahora vamos a ver aquí la CSS. ¿Qué le hemos puesto a este grid contenedor? Pues primero vamos a poner un display grid para decir que esto es una grid. Después le estamos poniendo aquí un template de columns, con lo cual, y esto del auto lo que dice es que todas las columnas van a ser igual, ¿vale? Y el gap 10 es este espacio que veis aquí, ¿vale? Que yo se lo puedo poner, por ejemplo, si aquí le pongo un 5, veréis que es más pequeño, ¿vale? Y si le pongo un 10, pues veis que el espacio aquí se vuelve a poner más gordo. ¿Qué más podemos hacer aquí? Pues por ejemplo, si yo a este señor aquí en vez de auto le pongo 200 píxeles, he puesto 20 en vez de 200, vamos a poner 200, ¿vale? Vale, pues la columna segunda es de 200 píxeles y las otras son todas iguales, ¿veis? Automáticamente va a poner todo, ¿vale? Por ejemplo, vamos a dejar como estaba antes. Todas iguales. Si ahora, por ejemplo, le pongo un grid template rows, ¿vale? Y, por ejemplo, yo tengo dos filas, ¿no? Vale, pues, por ejemplo, la primera le voy a poner 20 píxeles y a la segunda 80 píxeles. Pues fijaros que, bueno, esto es una mierda porque no me cabe. Pues vamos a poner aquí 100 y aquí 200. Quería ver. ¿Vale? Pues fijaros, la primera fila es de 100, la segunda fila es de 200, ¿vale? Y así estoy haciendo una template tanto con las filas como con las columnas, y puedo generar esta tabla, ¿vale? Dentro de mi página web. ¿Qué más cosas? Bueno, pues vamos a ver más cosas ahora con el Justify Content y con el Align Content. Pues venga, vamos a ver, por ejemplo, el Justify Content. ¿eh? En vez de auto, yo aquí le voy a poner que ahora esto sea de 50 píxeles, 50 píxeles, 50 píxeles. Entonces veis que tenemos aquí las columnas de 50 píxeles. Y ahora vamos a hacer con el Justify Content. Pues Justify Content. Por ejemplo, si le pongo Center, ¿qué va a hacer? Pues me lo va a poner en el centro. Estamos hablando de horizontalmente. ¿Sí? ¿Vale? Venga, si en vez de esto le pongo Start, es lo que está por defecto. Se me va a poner a la izquierda. Y si le pongo End, se van a poner al final. ¿Vale? ¿Qué más cosas hay? Pues por ejemplo, si hago así, me van a salir los
El space between space evenly. Vamos a poner un space evenly. Y fijaros, todos los espacios son iguales entre medias, ¿vale? Y si le pongo el space around, ¿vale? Deja un poco menos de espacio en las dos esquinas y estos espacios son iguales. Bueno, eso son varias de las cosas, hay alguna más, pero estas son las que más se utilizan. Venga, vamos a jugar ahora con el Align Content en vez de con el Justify Content. Pues vamos a quitar esto, le voy también a quitar esta mierda para que se vean todos iguales, da igual. Lo voy a poner esto otra vez auto. Con lo cual tendremos esto. ¿Sí? Voy a hacer que el contenedor le voy a poner un alto al contenedor, le voy a poner por ejemplo de 400 píxeles, ¿vale? Y ahora por ejemplo le voy a decir que align content sea por ejemplo center. ¿Qué va a hacer esto? Pues fijaros que me va a centrar verticalmente las cosas. Si le digo end, ¿dónde me lo pondrá? Pues abajo. Si le digo start, ¿dónde me lo pondrá? Pues arriba, ¿vale? ¿Sí? ¿Lo veis? Y va cambiando cosas. ¿Qué más? Alguno más, por ejemplo. Venga, vamos a ver. Un space como el de antes, el space between. Lo vamos a poner el space around. ¿Vale? Bueno, pues aquí un poquito menos, aquí un poquito menos y aquí igual. Y si le pongo el spice evenly, lo que era, me va a poner que este espacio y este espacio son iguales. Y me está colocando todas mis cosas dentro de mi página y dentro de mi contenedor. Venga, pues ya hemos visto el grid container. Vamos a mirar los grid items. Y aquí tengo, pues por ejemplo, el grid column, que me va a definir el comienzo y el final de cada una de las filas, de las filas de las columnas. El grid row, que me define el comienzo y el final de las filas. El grid area, que vamos a ver que está, acordaros, yo también tenía aquí el grid template area, pues voy a poder poner alguna de los nombres que pongo aquí, que no he visto ningún ejemplo, pero vamos a ver ahora. Lo voy a poner en un ítem y puedo decidir que va en un sitio determinado y también le puedo definir la posición, la fila y la columna o la que quiero que esté este ítem. Y luego el Justify Self y el Align Self, que ya veréis que es para, pues dentro de una celda, alinear horizontal o verticalmente como yo quiera, ¿vale? Y no como lo dice el ítems, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver un poquito ahora con un ejemplo cómo funcionan todas estas propiedades de CSS. Venga, señores, vamos a jugar con los grid items. Y lo primero que vamos a hacer es como se hacen en las celdas por ejemplo, de Word, que yo puedo hacer que estas dos sean una y el resto sigan siendo separadas. Y cosas así, ¿vale? Y para eso voy a jugar con el grid column y con el grid row. Para ello, aquí he puesto más ítems, tengo 15, que antes teníamos 8, ¿no? Y aquí los tengo, y además a cada uno de estos ítems les he puesto una clase para poder jugar con cada uno de ellos y hacer cosas con ellos. Entonces yo tengo aquí la grid, que lo que tengo es lo mismo, mi contenedor es un display grid, tengo un tamaño de 400 píxeles y tengo un template de columnas que son auto, con lo cual todas son iguales. Vale, pues ahora voy a coger el ítem, voy a poner aquí a la clase y ítem, me cago en la leche, ítem 1, ¿vale? Con lo cual me voy a poner algo a este señor de aquí. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a decir que el grid column sea 1 barra, y en este caso, por ejemplo, 5. ¿Vale? Esto sería el inicio de mi ítem y el final de mi ítem. Teniendo en cuenta que el 5 no lo va a coger. Entonces va a ir desde la columna 1, va a coger la 2, la 3, la 4, va a ir hasta aquí. Fijaros. Point. Y el 2 viene aquí y luego los otros se van colocando. ¿Lo veis? Pero este ocupa 4 columnas porque va desde la 1 hasta la 5. ¿Sí? Por ejemplo, si esto le digo, otra forma de hacerlo es en vez de colocar aquí un 5, le digo un span, por ejemplo, espacio 2. ¿Qué va a hacer esto? Pues que me está diciendo que empieza en la 1 y que va a coger dos posiciones. No hasta qué posición, sino cuántas. Una, dos. Por ejemplo, si le pongo aquí un 3, bueno, vamos a poner aquí, por ejemplo, si le pongo, en vez del ítem 1, se lo pongo al ítem 2 y le pongo aquí un 2.
¿vale? Fijaros que el 1 se queda aquí y yo desde la 2 cojo 2 y esto es lo que haría el 2 y el resto se van recolocando de la misma manera. ¿Eh? ¿Se ve? ¿Vale? Pues imaginaros ahora, por ejemplo, con el grid, en vez de column, con el grid row. ¿Vale? Si le pongo esto, vamos a poner aquí, fijaros, lo vamos a hacer con el 1 mejor, para que sea más claro. Pa. Fijaros, en el ítem 1 le he puesto que empiece en la fila 1, porque esto ahora estamos hablando de filas, y que me coja 2, ¿vale? O, en vez de span, puedo hacer también lo de antes. Bueno, es que tengo solo 3, o sea que si le pongo un 3 es lo mismo que lo de antes. Si me va a quedar igual. Y si le pongo un 4, ¿vale? Pues va a coger 3 filas. 1, 2 y 3, ¿vale? Y el resto me lo va a recolocar de la manera que corresponda. Bueno, pues ya hemos visto el grid row y el grid column. Ahora vamos a ver algunas otras propiedades también de los grid items. Bueno, señores, ahora por último vamos a hacer una prueba con el grid area, ¿vale? Y también vamos a ver entonces el grid template area para que lo vais, para que lo entendáis. Ahora, por ejemplo, imaginaros yo he hecho esto. Tengo ahora un contenedor donde tengo 5 cosas que son header, menú, main, right y footer, ¿vale? Y yo lo que quiero ahora voy a colocar estas cosas de una manera determinada. De momento, ¿por qué me salen así? Porque lo que yo tengo aquí es que esto es de display grid el contenedor y que el grid template columns pues sea auto y como hay 5 columnas y aquí tengo 5 autos, pues me lo va a hacer así. ¿Vale? Voy a cambiar esto por un grid template áreas. ¿Vale? Y ahora fijaros cómo funciona el grid template áreas. Lo voy a poner aquí debajo para que se entienda. Voy a poner aquí una comilla, ¿vale? Y voy a poner, por ejemplo, header 5 veces. A ver, 3, 4 y 5 veces. Vale, ¿qué significa esto? Que ahora, bueno, le he puesto aquí nombre header. Ahora voy a poner más nombres. Y ahora quiero que salga, yo quiero que salga un header aquí así, pam. O sea, que este elemento header salga aquí arriba. Luego quiero que aquí me salga un menú, un main y un right. Y luego debajo que me salga el footer. O sea, 3 filas. O sea, que ahora voy a adquirir una fila en la que quiero que me salga una cosa que se llame menú, otra cosa que se llame main y otra cosa que se llame right. Sí, le puede poner el nombre que quiera, ¿eh? Esto es el contenido, pero esto puede ponerlo como quisiese. Vale, y esto quiero que ocupe el menú, este 3, pues tengo 5, ¿no? Pues no sé cómo ponerlo. Pues 1, 2 y 1. Por ejemplo, 2 mains. Y, no, 3 mains. ¿Vale? O sea que tendré, a ver si me explico bien, me saldrá un menú, 1, 2, 3 mains y aquí me saldrá el right. Y por último, voy a poner aquí footer, 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 footer. 1, 2, 3, 4, me falta uno. Footer. ¿Vale? Y fijaros lo que va a pasar. Bueno, de momento no va a pasar nada, es verdad, porque no le he puesto los nombres a mis ítems. ¿Vale? Ahora tengo que ir a mis ítems. Vale, me falta aquí un punto y coma. Que si no tampoco me lo va. Ahora lo tengo así, pero ahora vamos a ponerle a mis ítems los nombres. Por ejemplo, para que os hagáis una idea. Este es el ítem 1, ¿no? Que es el header, ¿vale? Pues al ítems 1, punto, ítems 1, ítem 1, perdón. Le voy a decir que su grid area sea header. Control S. Y fijaos lo que ha pasado. Que el header ya me está ocupando esto de aquí porque yo tengo que el header
es todo esto. ¿Lo veis? Vale. A mi ítems 2, que es el menú, ¿vale? Quiero que sea menú, ¿vale? Pues le voy a poner punto ítems. Ítem 2, perdón. Pam, y aquí grid area menú. Fijaros qué forma más fácil de colocar las cosas. El ítems 3, que es el main, punto ítem 3, le voy a decir que sea el main. Pues grid area main. ¿Vale? Y el ítem 4, la clase ítem 4, le voy a decir que su grid area sea, hemos dicho right. Y por último, el ítem 5, quiero que sea el grid area, el footer. Y fijaros, oh, qué maravilla, cómo quedan mis cosas. Tengo aquí una zona que sería el header, una zona que sería el menú, una zona que sería el main, una zona que sería el right, una zona que sería el footer. ¿Vale? Y ahora dentro de este div, por ejemplo, si en vez de poner solo header, pondría todo mi contenido de mi cabecera. Aquí, pues todo el contenido que yo quiera tener de aquí para ir a los sitios. Y aquí mi footer. Fijaros qué forma más chula de hacer o de colocar las cosas en una página web.